En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Esto se veía venir, queridos oyentes. Lo dijimos, lo advertimos. La situación fiscal de Colombia es crítica. Y es crítica la situación fiscal porque se ha producido uno de los dos fenómenos que puede desencadenar una cosa semejante. O porque hay bajos recaudos o porque hay exceso de gastos. Uno se quiebra por cualquiera de las dos razones. O porque gana poco o porque gasta mucho. Lo que está pasando en Colombia no es que ganemos poco, al contrario. Este gobierno, el de Juanpa, el del presidente Santos, ha recibido más recursos tributarios que los que recibió ningún gobierno en la historia de Colombia. La bonanza petrolera y la bonanza carbonera, la bonanza de minerales que le dejó montado el presidente Uribe, han convertido a este gobierno en el gran recaudador de impuestos de la vida nacional. Esto ha sido una cosa colosal y fue una bonanza que no solamente le trajo beneficios a Colombia, sino a todos los países emergentes. Lo que pasó en el Brasil, lo que pasó en el Perú, lo que pasó en Chile, todos los países que venden materias primas en la Argentina, por supuesto, recibieron beneficios enormes. Algunos han sabido manejarlos, como en el caso de Chile o inclusive del Perú, y otros se han dedicado a despilfarrarlos, como en el caso de Argentina y en el caso de Venezuela, que fue el gran beneficiario de esta enorme bonanza. Pues nosotros la recibimos a manos llenas. Los recaudos han aumentado de manera prodigiosa. Al gobierno se le hace agua a la boca hablando de la maravilla de los recaudos que tiene. Todo producto de la bonanza petrolera. Ecopetrol ha sido como una vaca con las ubres llenas que se ha ordeñado sin compasión, y en eso estamos, de manera que no es por falta de recaudos por lo que viene nuestra crisis. ¿Por qué viene entonces? Por el exceso de gastos, y eso es apenas obvio. Este ha sido el gobierno más derrochón de la historia. Este gobierno que tuvo semejante bonanza se ha dedicado a despilfarrar todo el dinero que recibe. Basta ver cuántas son las asesorías, las consejerías, los grupos de consulta que tiene montados el gobierno nacional. Hay que ver lo que ha sido el despilfarro en las relaciones internacionales, las relaciones fastuosas, la iberoamericana, que aquello fue pues como las bodas de Camacho, y esperamos contarles algún día qué son las bodas de Camacho, porque la gente a veces olvida ciertos tramos históricos de la literatura universal. Bueno, pues hemos tenido muchas bodas de Camacho. Nunca se ha gastado tanto dinero como ahora, nunca se han fundado tantos institutos y nunca ha habido tanta mermelada para los paniaguados del régimen. Nunca, nunca. ¿Dónde está todo ese dinero? Uno se pregunta. Las cárceles no existen. Hospitales nuevos no hay uno solo. En educación estamos en lo que sabemos que estamos. Las últimas pruebas PISA lo confirman. Las carreteras no empiezan. Esto es un absoluto desastre por donde se lo mire. ¿Qué pasó con el dinero? ¿Qué se hizo nuestra plata? Se perdió. Y como se perdió el dinero, hay que buscar más. ¿Dónde se encuentra? Más endeudamiento externo. Los niveles de endeudamiento vienen siendo realmente peligrosos. Entonces hay que acudir al bolsillo de los colombianos. Y la pregunta, por supuesto, es ¿cuáles bolsillos de los colombianos estarían todavía llenos de dinero para que los esculcara el gran recaudador, la DIAN? Estamos apenas entrando en la ejecución de una reforma tributaria que le metió durísimamente la mano a la clase media colombiana, porque el doctor Ortega la declaró muy rica. El que se gana 5 millones y 6 millones y 7 millones de pesos y tiene unos hijos en colegios privados porque no puede tenerlos en colegios públicos, tan mala es su calidad, que tiene que complementar sus seguros de salud con esfuerzos especiales, que tiene que pagar unos arriendos altísimos, es decir,
que vive, como se dice popularmente, colando y bebiendo, esos van a ser tributarios de esa reforma, que apenas ahora va a mostrar todos sus efectos para la clase media. Pero no es suficiente. El déficit fiscal es enorme. ¿Dónde hay que acudir? Se reúnen los grandes oráculos en la economía, que son, por supuesto, los que están fletados por los grandes capitales, y aquí estamos hablando de ANIF y estamos hablando de FEDesarrollo. Hay que preguntar simplemente de dónde provienen los ingresos de esas dos venerables instituciones, y tienen una sentencia ya clara que es el anticipo de lo que vendrá. La reforma tributaria hay que hacerla ya, inmediatamente. ¿Y en qué consiste la reforma tributaria? ¿En que paguen más impuestos los ricos? No, por supuesto que no. ¿En que paguen más impuestos los pobres, los de la clase media media, los de la clase media baja? ANIF y FEDesarrollo ya dictaron la sentencia. La reforma tributaria tiene que hacerse con cargo a los hogares. Óiganlo bien, queridos oyentes. Usted, el que maneja un taxi y el que tiene un ingreso de 2 millones de pesos. Usted que tiene un sueldito de 2 millones o de 2,5, o que tiene un sueldo de 1,5 millones de pesos, apréstese, porque viene el recaudador, viene la DIAN, y le van a cobrar los impuestos, porque los potentados de economía no tienen con qué pagarlo, porque se desestimula la inversión. Una inversión que uno se pregunta, ¿y dónde está? ¿Dónde están los altos niveles de inversión que hay que proteger? No, no se trata de eso, se trata de buscar plata en cualquier lado, porque Juanpa la necesita, porque con su derroche estamos en quiebra, estamos en déficit, y no basta con la venta de Isagen, hay que vender los muebles, hay que vender cualquier cosa y acudir al último recurso que tienen, los hogares. Hogares colombianos, estén listos, que no les alcanza la plata, no importa. Ya vienen los impuestos de Juanpa a agravar más su situación, a hacerla más pesarosa y más difícil de soportar. En eso pues estamos, lo advertimos 1000 veces, lo hemos dicho. El presidente Uribe se cansó de hablar del Estado de Rochón, del Estado que se gasta todo en la mermelada para comprar adeptos y no para servir a los intereses del pueblo colombiano. Hay que pagar el valor de la fiesta. De manera que si no les gustó suficientemente la reforma tributaria que grava la clase media y que ahora empieza a cobrarse, vendrá otra reforma tributaria para bajar el nivel de tributación a 1 millón de pesos o a 1,5 millones de pesos. Ya se le están acercando al salario mínimo. Mientras tanto, los potentados, potentado, tu siervo te convida, diría Anarcos de Guillermo Valencia. Pues el siervo pagará más impuestos y el potentado verá cómo los siervos pagan. Esta es la justicia social de la que hablaba tanto Juanpa en su campaña electoral. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 22 minutos.